Hermanos, vamos a continuar, pues, del número 72 que vimos la vez pasada, video. Pues dijimos varias cuestiones importantes, pero nosotros debemos estar caminando con fe. Hay que investigar todas las causas para poder estar en la verdad y no con mentiras y doctrinas de hombres que son falsas, pues no son de Dios, no son inspiradas por Él. Por eso, si recuerdan, vimos ahí en 2 de Timoteo, ¿qué debemos buscar nosotros, hermanos? Estar aprobados por Dios. 2 de Timoteo 2:15, y se los dije en el video anterior, lo vimos, hermano. Y yo quisiera con todo mi corazón que ahorita que estamos viendo esto, porque muchas personas tuercen algunas cuestiones, los indoctos, los que no son constantes. ¿Quién nos lo dijo ahí? 2 de Pedro también, hermanos. Ahí, capítulo 3, del 15 al 17. Todos los indoctos, y porque no son constantes, hermanos. Todo lo tuercen. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar pensando así. Mire, alguien me dijo, dice, oiga, dice, ¿por qué usted todo lo lee? Hay que memorizar, me dijo. Y yo, ¿sabe cómo le hice? Le dije, memorizar. Miren, hermanos, ¿de qué sirve memorizar algo si no lo entendemos? Díganme, ¿servirá de algo memorizar? Y no lo entendemos. Miren, íbamos ahí, iba aquí a mi lado, creo que es una persona, creo que era pastor. Y la señora que va atrás era su esposa. Los llevé a algún lugar. Iban a hacer oraciones y no sé cuántas cosas. Yo, sin saber quiénes eran, les dije, como ellos dijeron que iban a eso, les dije, hay que tener cuidado, porque primero debemos estar nosotros bien con Dios, porque si no estamos nosotros bien, pues todo lo que hagamos. Y ahí me discutieron varias cosas, y la señora de repente me dice, bueno, ¿y usted qué, ya se convirtió o qué? Así, hablando pesadamente. Pues yo le comenté así tantito, ¿no? Digo, mire, no le voy a contestar porque sinceramente porque hay que presentar su honra de arrepentimiento. Y eso es salirse de toda maldad. Y el que no ama a su hermano no puede estar bien con Dios. Dios es amor. Y no vamos a enseñar algo indebido si amamos a nuestro prójimo. Por ahí así, más o menos, porque le dije. Ya tiene varios días. Pero hermanos, toda la documentación que tenemos está a la vista. Miren, aquí son como 16 hojas. Les dije la vez pasada que íbamos apenas en la hoja 1, en la 2, de un lado, falta la otra página todavía. No la hemos visto. Entonces, miren, hermanos, creo yo que es muy importante que conforme al comentario que hizo la señora, les voy a decir algo, porque es aquí donde dice precisamente 2 de Pedro, los indoctos, todo lo tuercen. Y no se busca estar aprobado por Dios, como se le dice ahí en 2 de Timoteo.
Entonces, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado. Veamos esto, fíjense. Yo quisiera que viéramos Jeremías 5:3. Vamos a seguir con la historia, sí, pero vamos a ver Jeremías 5:3, porque esto es muy, muy importante. Capítulo 5. Vamos a ver, no tengo anotado, creo que sí. ¿Sí? Dice 5:3. Oh Dios, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Qué debían haber hecho estas personas, hermanos? Lo vamos a leer. Dice, capítulo 5:3. Oh Dios, ¿no miran tus ojos a la verdad? Te está preguntando a Dios, a Jeremías. Jeremías le está preguntando a Dios. Y luego dice, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Qué es convertirse, hermanos? Convertirse es dejar la maldad, precisamente, porque dice, los castigaste, los viste, los azotaste, no les dolió, no quisieron recibir corrección. ¿Qué es convertirse, hermanos? ¿Recibir qué? Corrección. Entonces, hermanos, si nosotros recibimos corrección, estamos con Dios. Si no, no. Veamos ahí mismo en Jeremías. Vamos a ver el 44. Capítulo 44. En el 5. Dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Entonces, hermanos, vamos a leerlo nuevamente. Pero no, 44, Jeremías 44:5. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No oyeron, no inclinaron su oído para dejar la maldad. ¿Qué es convertirse, hermanos? Dejar la maldad. ¿Qué dijo Juan Bautista? ¿Presentar qué? Frutos de arrepentimiento. Hermanos. Ahí nos dice en el 4, atrásito, ahí mismo en Jeremías 44:4. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Hermanos, más claro que esto no puede estar. Lo que pasa es que si no estudian correctamente, preguntan, ya te convertiste, y ya esto, hermanos, ¿en qué quieren convertirse? Tienen que salirse. Veamos Oseas, por favor. Oseas. Vamos a ver, Oseas. ¿Qué me pasé?
antes de Nahum, antes de Miqueas, de Jonás, por aquí debe estar. Oseas, vamos a ver, capítulo 5, en el versículo 4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Dios. Hermanos, en el 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Imagínense, hermanos. No piensan en convertiros a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen a Dios. Entonces, la persona que no piensa salir o piensa que no puede salirse de lo que es pecado, de lo que es la maldad, pues entonces no puede convertir a nada. ¿Qué es convertirse entonces? ¿Salirse de qué? De la maldad, hermanos. Y esas preguntas capciosas, sin saber de qué se trata, hermanos, ya lo estuvimos viendo. Tenemos muchas cuestiones que promueven literalmente la idolatría. Estar con otras personas, con otros dioses. Porque el que no ama, hermanos, no, pues lo vamos a ver ahorita. Vamos a leer Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 1 completo, el 2, un pedacito del 3, otro del 4 y el 5. Ahí nos dice, y vamos a checar cómo puede haber, cuando se toman las cosas literales, puede haber alguna mal interpretación, que están desviando. Eso es lo que trataron de hacer, hermanos. Ahí lo vamos a ver poco a poco. Entonces, sí es cierto, hay niveles de interpretación que les llamaron ahí. Una se llama Pishat, la otra se llama Remes, la otra se llama Derras y la última Sot. Eso lo aplica a Juan. Pero díganme, hermanos, si nosotros estudiamos y comprendemos qué tienen que hacer estas palabras aquí con nosotros. Yo no digo que no existen, ahí están, incluso hay tratados de eso. Pero hermanos, si nosotros no estudiamos poquito de acá, poquito de allá y vamos dilucidando, entonces las interpretaciones van a ser erróneas, aunque tengas estas palabras, hermanos. Por ejemplo, leamos ahí, fíjense. Por ejemplo, la palabra huerto puede ser jardín. Bueno, ahí no hay mucho problema. Pero cuando se toman las cosas literales, hermanos, tenemos problemas. Vamos a ver, por favor, Primera de Juan 6. Eso lo vimos la vez pasada, pero no lo vimos, bueno, sí lo vimos, pero miren, Primera de Juan, en el capítulo, en el capítulo 6 vamos a ver 41 al 42 y hasta el 48 de una vez, pero miren, ¿por qué? Porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo efectivamente son, dice aquí, murmuraban entonces de los judíos, capítulo 6, ¿sí? Vamos a empezar a leer en el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían,
¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que este del cielo es descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él y viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. No cualquiera ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, hermanos, en el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas, hermanos, ¿dónde las dijo? En Capernaum. Ahí estaba. Entonces, si está en que no es no es maná, les dijo. Entonces, hermanos, pero es eterno, y estas palabras les dijo en Capernaum. Y ahí, en ese momento que les estaba hablando, no había ni pedazos de pan, ni había vino, ni había sangre tirada, ni había pedazos de carne tampoco. Por eso en el 49 clarito dice, fíjense ahí mismo, Juan 6:49, bueno, volvamos a leer: y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Qué nos vino a dar, hermanos? Oportunidad de vivir. Si nosotros no damos literalmente esto, pues entonces no estamos mal. Ahí no tenían ni pan, ni vino, ni nada. Todo es figurativo, hermanos, son parábolas. Y no les dijo que fueran caníbales, si no lo había usado esa palabra también. Veamos Génesis 9:4. Por eso les digo, hay que leer acá, comprender y recordar lo que nos dice allá atrás. Vamos a ver Génesis 9, por favor. Vamos a ver. Génesis 9.
Capítulo 9, en el 4. ¿Qué nos dice aquí? Miren, qué sencillito dice. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿De qué está hablando acá? Acá dijo que no comeréis y allá les está dando permiso de que lo coman. No, hermano. Dios no se contradice. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces esto, hermanos, no puede ser. Veamos Juan 10. Ay, mira. Juan capítulo 10, 35, hermanos. Porque, fíjense, dice acá, capítulo 10, Juan capítulo 10, 35, dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios sois. 36. Ahora leamos el 35, dice: Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. 34. Ahora 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, el 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, ¿ustedes creen que le iba a decir que se iban a comer a Dios, a Él, y su Padre lo iba a permitir? No, hermanos. Carne con su sangre no comeréis, porque es su vida. Entonces, hermanos, esto no es. Y entonces, si ellos están promoviendo esta cuestión, pues es una idolatría, hermanos. No están en la palabra de Dios. Y si no están en la palabra de Dios, hermanos, no han creído en Él, no están con Él, no se han convertido a Él, que es salirse de toda la maldad, salirse de toda abominación. Lo que están ahí promoviendo es una abominación. Y eso lo hacen en algunas iglesias, ¿eh? Ya les comenté la vez pasada. Además de otras cuestiones, algunas iglesias agregaron dogmas horribles, virginidad de María, pedirle a los santos, confesión a hombres. ¿A quién le tienes que dar tu confesión? No es a hombres, hermanos. No. También promueven la Navidad, el Día de los Muertos. En sus liturgias hasta anuncios ponen, van a ser de tal hora a tal hora la liturgia. No dicen evangelio, dicen liturgia. Véanlos ahí en las puertas de muchos lugares. ¿Y qué es la liturgia? Comer carne con su sangre. Lo están tomando literal. Es una idolatría, una abominación para Dios. Hermanos, todos los autores bíblicos, todos, escribían sus hechos, ellos escribieron muchas cosas y embellecían sus pasajes, sí lo hacían, pero la enseñanza era cierta, entrelazando los hechos, hermanos. Todos los hechos, los pasajes, todo eso, hermanos, pues eran aprobados por Dios, porque ellos lo que buscaban es estar aprobados por Dios. Y si eso hubiera continuado así, hermanos, las escrituras fueran otra cuestión.
En vez de estar revisando acá, revisando allá, revisando por todos lados, aquí mismo nos lo dijera. Pero como trataron de modificar muchas cuestiones, hermanos, pues entonces tenemos que buscar la manera de dislucidar la verdad de Dios. Eso es lo que es. La manera de transmitir en ese tiempo, hermanos, era de palabra, era oral, no se escribía. Bueno, para el público en general no se escribía. Muchos sabían escribir, pero escribían para ellos mismos, o algunas cuestiones oficiales. Y cuando se escribió, ya para el público en general, ¿qué estaba sucediendo? Los seguidores de Jesús, incluyendo los apóstoles, ¿qué pasó? Los estaban persiguiendo, una persecución de muerte. Y entonces ellos empezaban a escribir lo que sabían, lo que conocían, y lo ponían en su propia lengua, que en ese tiempo era hebreo y arameo, hermanos. No era griego, como fue después. Y todos estos escritos reflejaban bien la vida de Jesús y todo lo que había sucedido. Y entonces, al reflejar eso, pues eran hechos de los judíos, no eran otros. Era la vida de los judíos. Recuerden que la salvación viene de Abraham, era judío, de los judíos. Después ya hubo otras cuestiones, pero de los judíos, hermanos. Y ahora, no últimamente, ya tiene mucho tiempo, del 500 para acá, del 400 y cacho, que empezaron a hacer un montón de cosas. Es más, desde el 300 en el concilio de Nicea dijeron muchas cosas. Desde ahí. E incluso desde el 200, antes ya estaban recuperando a Jesús. Hay varias doctrinas que de por ahí vienen, que algunas organizaciones las siguen manejando y no reconocen a Jesús como Dios. Bueno, hermano, se los puede decir hasta los nombres, pero no estamos en eso. Ahorita estamos en cuestiones, hechos históricos, ¿no? Entonces, todo era en su lengua, era hebreo y arameo, no en griego. Después ya vinieron a griego y empezaron a haber muchas situaciones, ¿no? Todo eso lo podemos vivir. Ahorita lo estamos viendo someramente, pero si gustan podemos ver hasta citas bibliográficas y todo como está. Es más, lean, hay un libro muy importante que se llama, importante en el sentido que nos dice todas las abominaciones que hicieron. Se llama Enciclopedia Católica y el Catecismo Católico. Ahí está. Y de ahí salen todas las iglesias protestantes cuando Lutero promovió, protestó, tuvo conflicto, él siendo católico, tuvo conflicto con su iglesia, porque no se vende el perdón ni mucho menos. Ese fue el motivo. Indulgencia le llamaban en ese tiempo. Porque más dinero daban, más tiempo te daban de que dieras las fechorías. Y eso lo pueden checar con todas las tesis que puso Lutero en la pared, en la puerta de la iglesia donde las puso. Chequenlas. De ahí vinieron todos los protestantes, pero con las mismas doctrinas, hermanos. Entonces pasan por alto un montón de cosas. ¿Por qué? Prefieren seguir en sus mentiras y, ¿qué dijo allá? Toda piedad hacen ¿qué? Para ganancia, hermanos. Y eso no podemos, debemos observarlo y decirlo. ¿Nos puede causar problemas? Sí, con las mismas gentes que han aprendido durante tanto tiempo. Ahí vemos ahorita, en Jeremías, en Oseas.
apartaron su oído. Entonces, no, hermanos. Y pues las interpretaciones, sobreinterpretaciones y como se perdieron, ya les comenté, muchos estudios, muchos escritos cuando fue la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría. Pero muchos se conservaron y están en el Vaticano. Y también en algunos museos hay. Pero no es fácil llegar a ellos. No es fácil. ¿Por qué? Porque muchas de las mentiras caerían más rápidamente. Si nosotros estudiamos, ya vimos ahí, literalmente hay muchas cosas que no se pueden tomar así. Lo mismo pasó cuando el rico y Lázaro, y que estaba ahí Abraham. Muchos lo toman eso. Es que fue allá. Y luego que la predicación de Jesús, que fue hasta el Señor, hermanos, por favor, si predicó a los muertos éramos nosotros. No es que se fue quién sabe a dónde. Los muertos éramos nosotros, nos dio vida nueva, hermano. No es literal. Nosotros, ¿qué nos dice ahí? Que estábamos muertos. ¿Y él qué vino a hacer? A resucitarnos, a darnos nueva vida. Hermanos, tenemos que reconocer muy bien. Hay cuestiones muy difíciles de ver. Vimos la vez pasada la edad de Abraham y Sara y tuvieron un hijo. ¿Cómo fue lo que se hizo de Isaac? ¿Cómo vino a ser Jacob? ¿Cuántos hijos de ahí también hubo problemas? Hubo. ¿Por qué? Porque estaban y estamos tocados por la maldad, de la cual nos tenemos que salir. Eso es convertirse, hermanos. Salirse de la maldad no es otra cuestión. Fruto de arrepentimiento, que es desechar la maldad. Eso es, no es otra cosa, hermanos. ¿Por qué piensan que van a tener una aureolita por acá y andar volando como si fueran? No, hermanos. Simplemente no estar en maldad, no ser mentiroso, no dañar tu cuerpo, no inducir a otras personas al mal, no ser piedra de tropiezo, pues. Cuidar nuestra manera de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser y transmitir el Evangelio. ¿Qué es eso, hermanos? Y todo lo que hablemos debe ser coherente, ¿eh? Y lo que leamos también debe ser coherente. Checar que todo compagine bien con la voluntad, con lo que Dios requiere de nosotros. Buenas obras. Y Dios no se contradice ahorita una cosa y al rato otra, hermanos. Algunos de veras que no sé cómo decírselos, pero veamos Nehemías. Vamos a ver Nehemías, tantito atrás. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver Nehemías. Está allá por donde está Ruth, por ahí de ese rumbo. Uy, Dios. Otra vez. No se me fue todo. Bueno, la verdad hace calor y tengo prendido el ventilador. Y también ando un poquito mal, pero pues hace mucho calor también. Por aquí debe estar.
Crónica, está adelantito de Crónica. Aquí está, Nehemías. Ya lo encontré. Vamos a ver, tengo aquí Nehemías. Vamos a ver, capítulo 9, 26. Vamos a ver. Es parecido a lo que estamos platicando, pero dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces, ¿qué es convertirse? Es dejar de hacer abominaciones. No matarás, no echarás a un lado la enseñanza de Dios, sus escritos, todo lo que los profetas dijeron. ¿Qué dice aquí? Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. No se convirtieron. ¿Qué hicieron? Grandes abominaciones. ¿Qué es convertirse? No hacer abominaciones. Más claro, hermanos, esto no puede ser. Entonces, pues, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Veamos ahí Juan 17:4. ¿Por qué vemos mucho Juan? Eso lo voy a explicar un día. Veamos, 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si yo se los digo de memoria, ¿lo van a entender? Dice clarito, ahora pues, primero dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Glorificar al Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué obra nos dio a nosotros que hiciésemos? ¿Cuál es la obra? Ir y predicar. ¿O no? Él no lo dice. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Predicó. Ya vimos algunas cuestiones ahí. Entonces, hermanos, no podemos estar con esta cuestión. Veamos Apocalipsis. Vamos a ver, miren. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 9. A ver, creo que aquí lo tengo. No sé. Sí, Apocalipsis 9 en el 11. Miren, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hermanos, aquí nos describe un montón de que los hombres que iban a ver y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, etc. Describe un montón de cuestiones. ¿Y por qué va a pasar todo eso? Porque categóricamente nos dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Hermanos, no pueden dilucidar otra cuestión porque tienen al ángel del abismo. Entonces, Dios fundamenta su juicio en las misericordias, nunca se contradice. El Mesías, Jesús, nos lo enseñó. Él es el juez incluso de Israel.
Por eso dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Su enseñanza, hermanos. Su enseñanza, ese es el pan. Aquí está la Biblia. Ahora, ese es el pan. Y hay que estudiarlo muy bien, poquitos aquí, poquitos allá, para poder dilucidar mucha cuestión y todo se pueda probar con la palabra de Dios, porque Él nunca se contradice. Y todo aquello que contradiga cualquier cosita o que cause confusiones, no vamos a ninguna parte, hermano. Esto ya se lo dije la vez pasada. Entonces, vamos les comenté, vamos a leer de Juan. Es muy importante esto, ¿no? Por eso lo vamos a leer ahorita porque vamos a ver. Primera de Juan, y vamos a ir checando. Primera de Juan. Todo va relacionado con lo que hemos estado platicando. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leerlo completo, hermanos. Es necesario. Pero nos vamos a dar cuenta de varias situaciones. Yo incluso ni quisiera comentarles mucho, sino que mejor ustedes también pueden dilucidar con todo lo que hemos estado platicando. Dice aquí, primero, vamos a leer todo el capítulo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo tocaron, estuvieron con él. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Con quién estaba? Dice que lo tocaron. Después de la resurrección también lo tocaron, lo vieron. Se les manifestó. ¿La vida qué? La vida eterna, porque él resucitó. Bueno. 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está, hasta aquí, hermanos, vamos perfectamente bien. Están platicando lo que sucedió y lo que hicieron ellos y cómo lo vieron. Vamos, 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuáles son las tinieblas, hermanos? No apartarse de la maldad, no convertirse, pues, como dijo la señora, así como que si fuera no sé qué. Lo que es apartarse de la maldad. Aquí nos está diciendo, dice, os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, no hay maldad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, practican la mentira. Bueno. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión, dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué no se hacían derramamientos de sangre desde la antigüedad en el tabernáculo? ¿No lo hacían los levitas? Aquí vino nuestro Padre Celestial y Él se ofreció, su sangre se derramó. Clarito lo dice aquí.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Era lo que hacían con las otras sangres, pero aquí una sangre más preciosa fue la de su Hijo, que se derramó. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Él nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, hermanos. En el 9 dice, fíjense bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos hacer? Estar en su palabra, confesar nuestros pecados, hermano, y Él nos va a limpiar. Si no hacemos eso, ¿qué cosa es confesar nuestros pecados? Pues yo he hecho un montón, me voy a salir de toda maldad que exista, de toda, voy a borrar de mi mente hasta lo que he aprendido que me aleja de Dios. Eso es, hermano. Dice el 2, vamos a empezar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que entró para nuestra redención. Para eso entró, no es para otra cosa, hermanos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Confesar nuestros pecados, salirse de toda maldad y amarnos unos a otros para estar en comunión. ¿Qué dijo? ¿Cuál era el mandamiento más grande? Amar a Dios con todo el corazón. ¿Y otro similar a ese cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Para amar al prójimo necesito amarme primero yo, cuidarme yo. E incluso para amar a Dios necesito cuidarme yo. Dejar la maldad, dejar todo aquello que aborrece Dios. ¿Qué aborrece Él? ¿Qué es el temor? Aborrecer la maldad. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. ¿Cómo sabemos que estamos con Él, hermanos? No haciendo maldad, ningún tipo de maldad, ni estar pensando cuestiones que Él no nos haya enseñado. Él es el único Dios. Ahí vamos a ver tantito y van a ver. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Quién alumbra? ¿Qué dijo ahí? ¿Dios qué es? Yo soy la luz del mundo, dijo él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En el 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya no fue un corderito cualquiera, fue en el nombre de Él. A eso vino a propiciar que nosotros fuéramos
libres. ¿Libres de qué? De pecado. Por lo tanto, si estamos con Él, no pecaremos más. Saldremos de toda maldad, de todo lo que es abominación para Él. Entonces, les escribe a todos aquí. Vamos a ver el 3, por favor. Vamos a ver el 3, 14 y 16. Dice aquí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Quiénes pasamos de muerte a vida? ¿A quién se nos predicó, hermanos? A nosotros que estábamos muertos. Dice 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y fíjense lo que agrega: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Y nos sigue diciendo: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, hasta aquí, hermanos, vamos bien. Pero si entramos en el capítulo 5, ahí ya va a haber algunas cuestiones que debemos observarlas muy bien, porque hay demasiada dialéctica. Y tenemos que observarlo. Vamos a leer 5, 6. Dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La pregunta, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. A ver, hermanos, ¿quién me puede explicar qué están diciendo aquí? Dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hasta ahí. Agua, porque fue bautizado, nosotros también, pero Él murió verdaderamente y después resucitó. Estuvo 3 días y 3 noches con la señal de Jonás. Y dice: sino mediante agua y sangre. ¿Sangre por qué? Porque la derramó, hermanos. Derramó su sangre como un cordero, pero un cordero excelentísimo, sin mancha, sin pecado, para podernos redimir. Agua, porque se bautizó. Sangre, ¿por qué? ¿Qué pasó? Derramó su sangre con su mano. Pero miren lo que dice aquí el 7. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? ¿No es lo mismo que nos estaban diciendo allá en Mateo 28? Allá dice: bautístense en todo esto. Y aquí nos dice el testimonio. Testimonio dice:
porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre es el Verbo, hermanos, y el Espíritu Santo lo da Jesús, quien fue el Verbo, quien es Dios único. Entonces aquí hay un poco de dialéctica para podernos confundir. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿no, hermanos? Dios es un único, no hay nada semejante a Él, ya lo vimos, hermanos, no hay nada semejante a Él. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no confundirnos, porque abajito dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Está poniendo tres cuestiones que concuerdan. Hermanos, Dios es uno, un único Dios. Ya lo vimos. Estos son datos que estamos viendo históricos, que aquí nos están mencionando nuevamente lo que ya habíamos visto de alguna manera bastante puntual con las escrituras. Entonces, hermanos, en la dialéctica no tengamos mucho cuidado, leamos también para que vean que estamos leyendo, vamos a leer el 10, vamos a leerlo hasta el 12. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta el 12, hermanos. Seguimos con la dialéctica. Leamos el 18, fíjense bien. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, nacer de nuevo, hermanos. Aquí estamos bien. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que fue engendrado por Dios, ¿qué dijo arribita? No practica el pecado. Entonces, categóricamente, resistir al diablo y él huirá de ustedes. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado. Dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros debemos desechar toda la maldad, todo el pecado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. ¿Por qué? Tiene entendimiento, está sellado y tiene en el corazón todo su amor para Dios. Entonces, hermano, esto está correctísimamente bien. Y aquí no hay dialéctica. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. También es cierto. No hay dialéctica, está clarito. Igual que el 18. ¿Qué dice el 20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Perfecto. De aquí, del 18 al 20, no hay dialéctica, no hay nada, y nos está hablando puntualmente. Cita bíblica. Lo anterior, ¿qué dijo Pedro ahí de Pablo? Que algunas cuestiones eran muy difíciles de entender. ¿Por qué? Por el tipo de dialéctica, el tipo de cuestiones
y hasta causa polémica por algunas cuestiones que se han aprendido y mal, hermanos. Bueno, entonces nosotros estamos así con esto, no torzamos las escrituras. Vamos a ver otro poquito aquí de esta página, más rápido. Ya lo vimos. Entonces, así vemos que el concepto trinitario, hermanos, lo han querido manejar. Y eso se formuló más o menos en el año 300 después de Cristo. Y los primeros cristianos en estos tiempos no sabían absolutamente nada de esto. Después del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, ahí fue que lo pusieron. Y eso no lo dijo Jesús, ni lo fundó Jesús. Y se ha convertido en un tema intocable, así como la palabra divino. Divino, ¿en qué tiene mucho sentido la palabra divino? ¿En qué estamos hablando? Y nosotros, para poder estar diciendo lo mismo o una esencia así, el Hijo del Padre tuvo que haber persistido en toda la eternidad, lo cual dudan y no piensan así los historiadores y las iglesias. No piensan, no ponen atención a nada y viven sumergidos en el error, hermanos. Y tienen ese concepto trinitario, que ya lo vimos perfectamente bien. Entonces, hermanos, se olvidan hasta de que Jesús era judío. Hasta de eso se olvidan. Y no observan los primeros escritos. Así como Jesús enseñó a estudiar la Torá a los judíos. ¿Cómo fue? Les dijo, revisen, escudriñen. Ahí tienen la vida eterna, les dará de mí. Y le dijo, y está escrito en varias cuestiones, hermanos. Y le dijo que por eso los estaba desechando, los estaba cortando. Mismo Juan dijo, ya el hacha está puesta a la raíz para cortar todo aquel que no da fruto, hermanos. Entonces, prácticamente, nuestro Señor Jesucristo nunca dijo van a hacer una iglesia, van a hacer esto, van a hacer... No, Él hacía las cosas nada más. Partió el pan, tomó el vino era jugo de uva, no era un vino emborrachador. No, hermanos. Nuestro Dios no va a proponernos algo que nos pueda perjudicar el cuerpo, ni en un ratito. Entonces, hermanos, probablemente Pablo instituyó la cena con pan y vino. Y no se piensa precisamente que haya sido una cena, allí en la despedida cerca de la Pascua. Marcos también repite lo de la cena. Juan no lo hace. Pablo en Primera de Corintios, chéquenlo, vamos a verlo, Pablo, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer 23 al 26, miren, hermanos, miren, por eso les dije, tenemos que checar muy bien algunas cuestiones para que podamos estar bien. Vamos a ver, 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Pablo está enseñando algo
está instituyendo la cena pascual. Dice 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que va a ser derramado. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero no dice que es la sangre que te estás tomando. Ya vimos allá. Si lo tomamos esto de alguna forma, tergiversamos. Y esto, hermanos, tiene dialéctica. Tiene cierta confusión para los indoctos. Entonces, en el 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Más dialéctica. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, en esta institución de esta cena, primero, lo podemos hacer si estamos bien arrepentidos. Vamos a hacerlo. Todos los días nosotros cenamos, bebemos agua o leche, o a veces un poquito de jugo de uva, o algún otro jugo. Cada vez que esto, hermanos, estamos aquí hablando de una dialéctica bastante fuerte. En el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué cosa todo nos está diciendo esto, hermanos? Y ahí ya nos viene diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. De aquí todo esto, hermanos, ya lo vimos. Dios no hace excepción de nada, ni está diciendo. Muchos esto lo toman para decir un montón de cosas ahí donde se reúnen. Sí lo hacen, hermanos. Ahora, Jesús, cuando estuvo, guardaba el sábado. Él andaba haciendo el bien. No rezaba, ni rosarios, ni a otros santos que intercedieran, nada. Jesús solo trató de preparar la venida de Dios. Y si es el fundamento, pero no crea el cristianismo, hermanos. Todo esto, miren aquí lo que estamos viendo. Por eso allá se nos dice que Pablo también participó. No, hermanos. Las palabras de Pablo no son esas. Esto es una cuestión que ocasiona confusión. Es una dialéctica pura. Y debemos nosotros tener mucho cuidado de observar. También en Juan se nos menciona que tomó el pan y él y lo, sí. Pablo también lo dice. Y hay algunas cuestiones que incluso no concuerdan ni en fechas, hermanos. Ahí lo vamos a revisar más despacito. Entonces,
después de su muerte de Jesús, hermano, y de Pablo, y de todos los que estaban aquí, todo ha sido reinterpretado, ya que estaban, ¿cómo les diré? La religión de los judíos, ellos estaban bajo la ley, según ellos. Entonces, reinterpretaron todos y su religión era la de los judíos. Pero al estar con la ley, su religión era la de los judíos, a los cuales Jesús ya les había retirado privilegios, hermanos. Y todavía con mucho más exigencia ponieron. Ya ven que hasta los diezmos también los aplicaron, hermanos. Entonces el Nuevo Testamento, la verdad, hermanos, tiene muchas modificaciones. Y también, y la Torá, aunque ha sido también reescrita y traducida, pues ahí observamos muchas situaciones que pueden ayudar a que en el Nuevo Testamento podamos comprender la verdad de Dios, porque sabemos que Dios no se contradice en ninguna manera. Por eso hay una palabra importante, veamos ahí Juan 1:1. Vino y no lo reconocieron, hermano, sí, eso es cierto. Dice, 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no a cualquiera, hermanos. A los que creyeron en Él, a los que creyeron en su palabra. Y estuvieron, si crees en Él, tienes que andar como Él, hermano. Hay que conjugar muchas cuestiones para poder estar, no como el comentario, bueno, usted ya se convirtió, que no, Señor. Vamos a apartarnos de toda maldad, de toda cuestión que hayamos aprendido para poder estar bien en la palabra de Dios. Porque desgraciadamente aquí también hay muchos escritos, ya les dije. La Torá, pues, es lo más correcto que hay. También, y el Nuevo Testamento también en ciertas partes, pero fue muy modificado, fue muy escondido. Y eso de que no lo conocieron, pues viene a ser una especie de negar la doctrina. Si no lo reconocieron o nada, bueno, entonces, ¿qué doctrina hay? Están negando, hermanos. Y eso no es cierto. Sobre todo esto, hermano, hay una cuestión que le llaman dispensación. Y eso ayuda a mucha gente que aunque siga en maldad, sigan adelante, pensando que son salvos y están en una dispensación permanente, y eso no es. Él borra nuestros pecados si estamos con Él, si los confesamos. Y damos frutos de arrepentimiento. No es nada más así, hermanos. No es estar en una dispensación. De todos modos te perdona. No, Señor. No es así. Entonces, hermanos, pues veamos Mateo 21:9. Vamos a ver. Si se dan cuenta, estamos cayendo en un asunto muy fuerte, muy duro, pero que tenemos que observar. Dice 21, Mateo 21:9. Y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo:
¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fue cuando despuesito entró nuestro Señor Jesucristo al templo y les dijo que era una cueva de ladrones, que su casa sería llamada casa de oración, no otra cosa, hermanos. Entonces, aquí lo consideraron profeta. Pues sí, dijo muchas cosas que iban a suceder, pero no dijo les voy a mandar otros profetas. Dijo, el Padre les va a dar el Espíritu Santo que les enseñará todo lo que yo les he enseñado. Hermanos, tenemos que ver las cuestiones, no es nada más así porque sí. Veamos Romanos 11. Vamos a ver Romanos 11, 17. ¿Por qué les estoy dando así salteaditos, hermanos? Podemos ver otros capítulos iguales, pero veamos 11, 17. Mire cómo está. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué está diciendo aquí? Si tú eras de los gentiles, tú ya crees en Jesús, aceptas lo que está diciendo y vas a estar con Él. ¿Qué dice aquí? 17. 11, 17. ¿Dónde está? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿desgajó? No. Las quitó porque no daban fruto. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿A quién injerté en el lugar de ellas? El olivo completo no se destruyó. Nuestra salvación viene por medio de los judíos, pero se injertaron los gentiles y algunas ramas se desecharon, de las que eran del olivo normal, pero se injertaron otras. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Fueron injertados, pero no son ellos los que sustentan todo el olivo, toda la planta. La raíz es la que lo hace, hermanos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto que hemos estado viendo y que hemos visto por pedacitos, tenemos que, cuando lo vayamos leyendo, debemos checar que la doctrina sea, que compagine lo de aquí con lo de allá. Dios no se contradice. Y aquí nos lo está diciendo de una forma muy sencilla, es una especie de parábola, tranquilito. ¿Desecharon algunas ramas? Sí, pero el árbol no. La salvación viene de los judíos. Y ahí fueron injertados los gentiles. O sea, nosotros. Yo no sé si soy judío o no. Yo me considero gentil, no lo sé. Pero, bueno. Entonces, no es que los paganos sean injertados, hermanos. Tampoco lo vayan a pensar así, porque no es así. Esto es una parábola de lo que sucedió con personas que no daban fruto y con personas que se les invitó a participar ahí para que dieran fruto. Para que dieran fruto, tienen que dar fruto. Si no, también serán desechados, hermanos. Por eso va a venir nuestro Señor Jesucristo y va a terminar con todo, con toda la maldad. Entonces, hermanos, pues todo esto se cumplen todas las profecías, hermanos.
Veamos ahí, Hechos 2:47. Hace ratito se los iba a decir, pero vamos a ver ahorita. Fíjense, por eso les digo, hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que vayamos leyendo y sobre todo, hermanos, mucho más cuidado con lo que podamos enseñar. Mucho cuidado. Por eso yo les he comentado a muchas personas eclesiásticas, les llamo yo, porque la verdad no sé hasta qué grado estén, pero por lo que me contestan y me dicen, pues sí, cristianos no son. Porque si fueran cristianos anduvieran en la palabra de Dios completa. Es más, la maldad ya la hubieran desechado, la mentira, todo lo que es maldad y abominación. Eso es convertirse, hermanos, no es otra cosa. 2:47. ¿Qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los va a añadir, hermanos? Dios. A Pablo, Dios lo escogió para ser apóstol. Matías, al que nombraron los apóstoles, nada más una vez se le nombra. Cuando fue que ellos buscaban un sustituto de Judas Iscariote. Les dije la vez pasada, a ver, ¿cómo se llama? Les dije, búsquenlo y están hechos. No sé si lo hicieron. Matías. Entonces, hermanos, el apóstol número 12, pues prácticamente es Pablo, porque a Matías no se le vuelve a mencionar absolutamente para nada. Para nada. Entonces, pues, veamos Romanos. Desde el principio, vamos a ver, Romanos 1, para que 1:1. Dice, fíjese, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cómo ve? Enviado. Apartado para el Evangelio de Dios. O sea, un apóstol es aquel que escoge Dios, escoge Jesús, Él lo escoge y lo pone apartado para el Evangelio de Dios. Dice, ¿cómo está esto? Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carta, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Imagínense, hermano. Pero ¿quién lo hizo directamente? Nuestro Señor Jesucristo. Y después, vamos a ver Mateo. Lo puedo ver en muchos lugares, pero vamos a ver Mateo 24. Porque para nosotros es indispensable conocer esto. Ya se los dije la vez pasada, hermanos, pero vamos a checar. Son hechos históricos que no debemos, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. En el 9, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Se aborrecerán. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar muy pendientes de que no nos engañen todos los que vengan.
Él no dijo, van a venir personas que yo voy a enviar. No, no. Y además ya no está hablando de profetas ni de nada. Dice, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Entonces, hermanos, ya vimos apenas de la hora.